Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Hoy viernes 27 de octubre del 2023. Agradecemos a Dios por tu vida, que escuchas tu programa lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias a Dios que sigues escuchando tu programa. Y bueno, iniciamos, no sin antes decirte que somos una familia, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que tienes en nosotros una familia en Cristo y que queremos orar por ti y que ahorita tu servidora Nancy, así como Yadi, te va a compartir los números de teléfono o las formas en las que nos puedes hacer llegar tu petición. Y recuerda esto, tú no estás solo, tú no estás sola. Bienvenida, Yadi. Hola, muy buenos días. Gracias, Nancy. Le agradecemos infinitamente que esté con nosotros el día hoy, viernes 27 de octubre del 2023, a 2 meses de que se termine nuestro año, pero muy contentas y sobre todo grandemente bendecidas porque el Señor nos permite servirle por este medio y sobre todo pasarle un número telefónico donde usted nos puede llamar, mandar un audio, algún mensaje de alguna necesidad, testimonio, agradecimiento. Hay mucha gente que lo hace y nos da mucho gusto. Hay un chat especial donde siempre nuestra hermana Rebeca, a quien le mandamos un saludo, está al pendiente y está poniendo, acaba de hablar la persona tal, el hermano tal, que por favor ayuden con sus hijos o con su matrimonio o necesita trabajo o va a ir a exámenes médicos o agradecida porque las terapias salieron perfectas. No sé, a usted cada quien sabemos lo que manejamos y lo que padecemos, entonces con toda confianza mande un mensaje al 811-590-9879. Le repito, 811-590-9879 y comparta las redes sociales que es YouTube, Facebook, Instagram. En cualquiera de sus presentaciones Suena Familiar y ahí puede también dejar su mensaje y compartir. Y comenzamos con un tema bastante, ¿cómo le podríamos llamar? Maldiciones generacionales, Nancy. Que cada quien le llame como quiera. Muy bien. Hasta aquí. Gracias por estar con nosotros. Le agradecemos. Ay, Dios mío, perdónenla. Es que si decimos bastante ágido, o sea, podemos persuadir en la forma en cómo va a escuchar el programa. Claro, porque entonces no queremos estorbar, exacto, ¿verdad? No queremos estorbar a este mensaje claro, de lo que Dios te va a hablar a ti. Claro. Tómalo así, quien, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Entonces, maldiciones generacionales. Y bueno, hemos venido hablando acerca de los hábitos y bueno, cómo esos hábitos se pueden transmitir de generación en generación. Por ejemplo, tuve una paciente con mucho problema en la espalda. Okay. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya buscamos, la canalicé al traumatólogo, estaba llevando, pues buscando qué otras áreas, ¿verdad?, estaban involucrados en este problema que luego le estaba trayendo mucho situación emocional, mental, sobre este dolor de espalda, ¿verdad? O sea, el dolor, el cansancio, la incomodidad, luego cómo eso la empezaba a paralizar, ¿verdad? Y fíjate que pudimos identificar precisamente un hábito de generación en generación. Resulta que su mamá lavaba los trastes, o sea, la loza, ¿sí?
así parada como garza, con un pie. Con solo un pie. Sí, con un pie. Y el otro lo mantenía en alto, elevado, como garzas de cuenta. Sí. Entonces esta persona ya adulta creció pues con esa forma de lavar la loza. Uh-huh. O sea, fue un mal hábito porque ella veía que su mamá lavaba siempre la loza de esta manera. Y ella pues aprendió a hacerlo de la misma forma. Sí. Entonces era un mal hábito porque ella no tenía la necesidad de lavar la loza con un pie. Su mamá sí, porque su mamá tenía un espolón y por eso ella tenía que elevar el pie. Porque le dolía tenerlo tanto Porque tiempo le dolía, apoyado. Exactamente. Entonces vemos cómo un mal hábito se puede transmitir de generación en generación. Y aquí estamos hablando de una postura que afectó físicamente. Pero vamos a malos hábitos, como me tocó con otro paciente que él veía, recién casado, que él aprendió al trato que papá le daba a su mamá. Y como la mamá Muy soportó sumisa. todo, pensó, pues entonces esa es la forma que hay que tratar a la esposa, mujer. ¿verdad? Pues sí, pero resulta que esta esposa, una nueva generación que venía de otro modelo de Cultura. familia, o sea, ni siquiera le dio una oportunidad. Ahora sí que era un crujir de dientes del dolor, porque claro que la amaba, pero él estaba imitando la forma en cómo el papá trataba a su mamá. Y cuántas veces he tenido hasta niñas, ¿verdad? En donde decía la mamá de estas niñas, es que en la familia de mi esposo, el abuelo, mi suegro, son muy machistas y la forma de trato, el mal hábito, ¿verdad? La mala forma de reconocer, de relacionarse con la esposa, con las mujeres, ¿verdad? Es de esta manera. Entonces mi niña está creciendo pues con esa enseñanza. Exacto. Entonces muchos de los hábitos que se transmiten, ¿verdad? Son difíciles de eliminar y pues bueno, cómo esos hábitos, esa conducta, pues definitivamente como son, lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Todo este mes hemos hablado de los hábitos, buenos hábitos, malos hábitos, y esto tiene que ver con una maldición generacional de cómo estás transmitiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos es animarlos a venir a Cristo, que es el único que puede romper estas cadenas del pecado y cómo nos hace una nueva criatura donde ahora va a buscar esa dirección de Dios y Dios tiene ese poder a través de su Espíritu Santo y Dios nos puede revelar, ayudar, aconsejar, guiar, ¿verdad? ¿Sabes qué, Nancy? Perdón, sobre todo cuando ni siquiera nos estamos dando cuenta que es un mal hábito. Ándale. Ahí es la clave. Yo creo que es orar y decir, Señor, no sé qué esté pasando, pero ayúdame, dame de tu luz, de tu sabiduría y enséñame algo no está a bien. romper porque algo no está bien. No puede ser que mi niña esté creciendo con el hábito o buscando una pareja que me la está maltratando porque ella vio que así sucedió con mi esposo, que así me maltrató, o viceversa, o tan sencillo como el de lavar los trastes. Dices, no me daba cuenta que mi niña me imitaba y realmente lo mío era una cuestión física que necesitaba yo llevarlo así y la niña se lastimó su columna debido a eso. Entonces, qué difícil darnos cuenta de los malos hábitos y sobre todo de esas maldiciones que están enfrente de nosotros y no las vemos como tal. Exacto.
Exacto. Y eso, el único que nos puede revelar esta diferencia, ¿verdad? De que cuando se convierte en una maldición generacional, pues cuando lo vamos pasando, exactamente así, de generación tras generación. Y eso es lo que pasa, o sea, no somos conscientes, imitamos, sin metabolizar, sin digerir, sin tomar conciencia, si esa es mi necesidad, si para hoy eso, ¿sí?, está dañándome o está dañando a las personas con las que amo, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, es decir, me capacitó, me preparó, pero me lo más guió. importante es las tres primeras palabras, Sí, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, ¿verdad? Necesitamos tener al Espíritu Santo sobre nosotros y no soltarnos. Exacto. Porque Él es el único que va a ubicarnos de dónde andamos mal. Nos va a ayudar a estar alerta, exacto. Como decimos, ¿verdad? Nos da ese colirio espiritual para poder ver, ¿sí? Entonces dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dio luz con respecto a las maldiciones generacionales, la cual era una creencia muy arraigada entre el pueblo de Dios. Mira lo que dice Juan 9:1. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Y qué fue lo que respondió Jesús en el versículo 3 de Juan 9? No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así es que también hay que tener cuidado, porque ciertamente hay muchas, no solo denominaciones, sino también pseudoterapias, ¿verdad?, que buscan de alguna manera un culpable. Sí. Y es que aparte Sí, para el un humano, responsable, para o el sea, humano es muy fácil señalar. Exacto. No me voy a hacer responsable de lo que yo misma he provocado. O sea, yo voy a decir, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta tender la cama porque mi mamá jamás me enseñó. Ándale. O sea, no inventes. Te haya enseñado o no te haya enseñado, no, es que mi mamá tomaba, entonces ella tomaba, pues yo también tomo, que al cabo ella lo hacía y no le pasó nada. A ver, no busquemos culpables. Exacto. Uno mismo tiene que hacerse responsable. Sobre todo si dices conocer al Señor. Exacto. Sí, porque precisamente en esa comunión con Dios, pues ya te va forjando, como decíamos en el programa anterior, ¿verdad? Se va forjando el carácter de Cristo. ¿A partir de qué? Pues a partir de lo que leo en su palabra, a partir de lo que conozco a Dios y lo que conozco de mí desde lo que Dios dice, desde mi nueva identidad como su hija, como su hijo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de no andar ahí señalando, buscando, ¿verdad?, el responsable o el culpable acerca de mi conducta. Eso es lo que acabas de decir, yo creo, Nancy, es de las cosas que ni siquiera analizamos, o sea, el hecho de siempre buscar culpables, sobre todo hasta en las enfermedades. Como yo lo dije en el programa anterior, a mí me gusta hacer ejercicio porque mi papá era diabético, entonces no vaya a ser que yo vaya a ser diabética, en lugar de decir, Señor, tú me tienes cubierta. ¿Sabes qué? No va a pasar nada. Si hago el ejercicio es más que todo por mantenerme saludable, por cuidar el templo del Espíritu Santo, porque hay muchos beneficios
positivos que se han dado a conocer que es bueno, o no comer sal, o no comer tanta azúcar. O sea, todo eso es saludable, pero no es porque es que mi mamá siempre me enseñó a comer sal. Sí. Mi papá, en mi casa. O esa parte de, pues soy gordita, pues porque ¿cómo quieres que sea flaquita si mis papás son gorditos? Exacto. No, tiene que ver con los hábitos, o sea, claro. ¿Cómo me estoy alimentando yo? La responsabilidad. Claro, de niño, pues bueno, me comía lo que mamá y papá me daban, ¿verdad? Claro. Pero ya consciente, ya ¿verdad? En qué tipo de alimentación tomo o ingiero, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado con ese. Y bueno. ¿Sabes qué? Déjame rápido dar el número telefónico para que usted nos llame en cualquier momento que necesite. Es el 811-590-9879. 811-590-9879. Mensaje, audio, escrito, llamadita. Inmediatamente va a haber alguien que le va a contestar para siempre estar atentos a sus peticiones, y un grupo de oración que está constantemente doblando rodilla por todas sus necesidades, y también compartir nuestros programas. Se lo agradeceríamos en Facebook, YouTube e Instagram. Y este tema da para mucho. La verdad es que estamos impactadas porque por ejemplo, esto de los asuntos de las maldiciones generacionales también están basadas en el versículo de Éxodo 25. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y una explicación muy sencilla de esto se basa en los hábitos que heredábamos en la casa, como lo comentábamos anteriormente, ya que la tercera y cuarta generación vivirán alrededor de un anciano de una familia, y debido a los estrechos vínculos que hay, normalmente a veces los nietos van a visitar a los abuelos o a los bisabuelos, entonces ese vínculo que hay, los abuelos tienden a apapachar mucho a los nietos y se van contagiando de esos vínculos en la familia, pero no significa que esto deba afectar a las generaciones. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, a señalar que esa generación va a ser así porque el abuelo o el bisabuelo sucedió esto o hizo lo otro. Sí hay que ponernos a orar para romper con todo ello, porque quizá haya gente que ni siquiera conoció al Señor de generaciones anteriores. Sí. Y mira, la Biblia siempre se contesta con ella misma, ¿verdad? Ya que la forma en la que podemos salir de una maldición generacional, pues es dejar el pecado, los malos hábitos que nos llevan a alejarnos de Dios y a sufrir las consecuencias que ellos mismos se buscan, ¿verdad? Entonces, el versículo 6 nos dice también en Éxodo 20, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es que Dios hace misericordia, no solo a tercera y cuarta generación, sino a millares. Así es que solo hay que amar, guardar, es decir, obedecer su palabra. Híjole, y fíjese, es guardar, amar y obedecer su palabra. Yo creo que desde ahorita es bueno que sigamos orando por nuestras generaciones. Sí. No sé si las personas que nos escuchen ya tengan generaciones abajo o no, pero independientemente de ello, cualquier persona que nos esté escuchando va a tener generaciones, y es empezar a orar por ellos, que el Señor, que ellos conozcan al Señor, que sean unos guerreros fieles de Él, que no se aparten de sus caminos, que rompan con todo aquello que no es sano o que ellos ven que no fue bueno para ellos y que no es bueno para nosotros, pero como decíamos ahorita, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos viviendo y lo vamos transmitiendo de una manera no sana. Sí, Yadi. Y mira, acabamos de tener la semana pasada, el 20 y el 21, un evento
acerca de conexión, ¿verdad? La relación de padres con hijos, cómo fortalecer ese vínculo y esa honra, porque no se vale que nos estén culpando a los padres siempre, o sea, claro, es crecer con esa responsabilidad, es decir, Dios no tiene nietos, entonces como hijos, como padres, llevar a los hijos a los pies de Cristo, o sea, eso es clave, ¿verdad? El asegurar no solo la educación, sino la fe, o sea, el legado de la fe sobre los hijos para asegurar, ¿verdad? Y confiar y que nuestros hijos entreguen su vida a Dios, pero que también puedan tener esa honra, porque mira, si Dios lo dijo en el Antiguo Testamento acerca de yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres antes que la tierra sea destruida, y luego el Nuevo Testamento lo vuelve a repetir Dios, pues tiene que ver precisamente con esa honra que les debemos tener, ¿verdad?, a los padres. Ajá. Claro. Sobre todo eso, porque ahorita los adolescentes y los jóvenes son muy fácil de señalar. Sí. Y ahora te das cuenta, tú ya adulto, porque quizá yo también lo hice de joven, que me forzaban a ir a la iglesia, ¿verdad? Y el domingo no sales a ningún lado si en la mañana no te paras temprano y vas al templo, y situaciones que ahora dices, gracias Señor, muchas gracias, porque fue la manera como que aprendí a conocerte y que me enamoré de ti. Sí, o sea, y como mamá, ¿verdad? Siempre ahí estar orando, intercediendo, clamando, porque si ese hijo ya conoció de Cristo, va a regresar, ¿verdad? No por nosotros, sino porque el amor de Cristo así es. No, y como lo dice aquí en su palabra, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Enseñar a nuestras generaciones a guardar los mandamientos de nuestro Señor. Y sobre todo eso, saber que Él siempre va a tener misericordia de nosotros y buscarlo para amarlo y enamorarnos de Él. Eso es lo más importante. ¿Y cuántos de nosotros, bueno, al menos yo, ya he compartido mi testimonio de cómo mi abuelita, ella presentó a mi papá en la iglesia cristiana, ¿verdad? Se alejaron la familia de mi papá, pero mira, gloria a Dios, aquí está hoy, por la misericordia de Dios y por ese fruto de bendición de mi abuelita, habernos consagrado a Dios, haber consagrado a Dios a mi papá, y él ahí estaba Dios, ¿verdad? O sea, fue ese pacto de Dios con mi abuelita, y ahora estamos las generaciones a los pies como de ese Cristo, fruto, claro, ¿verdad? Como de la oración de una abuela, ¿verdad? Entonces, hablamos de esa misericordia. Así es que no se canse de orar, de bendecir, y quizá como muchos no alcancemos a ver la bendición, ¿verdad? El mismo Moisés, ¿verdad? No alcanzó a ver la bendición, pero Dios, sus promesas, ¿verdad? Son sí y amén. Entonces, confiar en que si usted está bendiciendo a sus generaciones, que esa sea su oración diaria, ¿verdad? Es como un blindaje para sus generaciones. Sobre todo, uno de los hábitos es en la mañana poner a nuestras generaciones en el trono del Señor. Señor, amén, te los entrego. Sí, que sean tuyos, haz lo que tú necesites hacer. Quizá va a ser cosas que no nos van a agradar, pero de que ellos lo busquen y sean unos fieles guerreros para su servicio. Amén. Y bueno, Yadi, tú el día de mañana tendrás un suceso muy importante, ¿verdad? De que tu hijo se va a casar. Entonces, como decías, hay esta ambivalencia de, pues ya mi hijo, ¿verdad?, va a volar.
las emociones. Pero también esa bendición que estás viendo, que lo está haciendo en el orden de Dios y que son los dos milagros que hacemos en los hijos, ¿verdad? Darles la vida y dejarlos volar. Que no es fácil, pero yo confío en el Señor y sobre todo también desde un principio dejarle a Él la oportunidad de que Él también conozca al Señor y sus generaciones sean bendecidas. Amén. Pero bueno, les agradecemos que haya estado con nosotros como todos los lunes, miércoles y viernes en su programa Consentido Suena Familiar. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound.